Gracias a vos para el cambio. Continúa con este diálogo hoy, tratando siempre de conectar con nuestras gentes. Martes 23 de abril del año 2023. Ayer se produjo el anunciado debate entre candidatos a senadores de Santiago y el Distrito Nacional. Y hay que decir que nosotros vimos de manera parcial uno y de manera íntegra el que hubo de los aspirantes en el Distrito Nacional, Guillermo Moreno y Omar Fernández. Son interesantes siempre los puntos de vista que tienen que ver con ciudadanos que aspiran a posiciones públicas. Es bueno que la ciudadanía vea esta confrontación de ideas. Y en el caso de quien nos dirige la palabra, que pudiéramos decir que en principio no tenemos vela en ese entierro o en esos entierros, como dice la gente, estuvimos viendo la confrontación entre Guillermo y Omar, y honradamente confieso que no vi grandes atracción. Tuvieron puntos coincidentes, por ejemplo, con la necesidad de que el Congreso ya apruebe el Código Penal Dominicano, modificaciones en el Código Procesal Penal, modificaciones en el Código de Trabajo. Tuvieron coincidencia en que con respecto a los trabajadores no se debe tocar la cesantía, porque es un derecho adquirido, y hubo un momento que Omar no fue explícito y Guillermo Moreno le pidió que fijara posición en ese punto, lo que con gusto hizo Omar, reiterando que no se debe tocar bajo ningún concepto lo que respecta a la cesantía. La cesantía en la legislación dominicana y para los trabajadores viene siendo como nuestros campos. La gente decía que era como una especie de alcancía, sobre todo en aquellos momentos antes de que vino en el gobierno de Antonio Guzmán Fernández la despoblación porcina, porque hubo una enfermedad que afectó a esta crianza y la mayor cantidad de cerdos fueron sacrificados. Y entonces, pero los campesinos nos gustaba decir que la crianza de cerdo era una especie de alcancía, porque ahí en el patio de la casa se podía criar estos animales y en momentos de dificultad recurrir a ellos para resolver alguna necesidad. Entonces la cesantía viene siendo un aval para el trabajador luego que es despedido, si es por una causa injusta. El empleador siempre tiene que cumplir con el pago de la cesantía, y ahí es que está la mayor cantidad de dinero para el trabajador poder mantenerse por el tiempo que dure sin trabajo. Pero ya tenemos ahí a Eladio Capellán, que ha venido anunciando la nueva buena con el canto del gallo. Ojalá que no sea como le dijo Jesús a Pedro: antes de que cante el gallo, me va a traicionar.
Eladio no es un hombre de traición. Bienvenido. Eladio, ¿me escucha? Parece que todavía Eladio Capellán es un colaborador de Voz para el Cambio, que cada vez que el trabajo se lo permite, está con nosotros analizando los temas que son de interés. Nosotros agradecemos porque es un profesional ya acabado y sus opiniones tienen mucho contenido. Él puede orientar su condición de profesor universitario, los ayuda, y el ejercicio ya de ejercicio profesional, todo eso ligado, lo hacen ser una persona que tiene aval para transmitir conocimientos, pero estamos a la espera de que las dificultades técnicas que se han estado manifestando estén ya resueltas para que Eladio pueda estar con todo éxito. No sé si Eladio ya me está escuchando. Parece que no. De todas maneras, eso habrá de resolverse y entonces nosotros seguir avanzando y diciendo que apoyamos que las personas que aspiran a dirigir un puesto público, la gente tenga mayor conocimiento de su forma de pensar y ojalá que para futuros procesos electorales se instituya este tipo de confrontación. No sé qué es lo que pasa, que el gallo se escucha, pero Eladio no. Ahora sí, Eladio. Aquí, Juan Francisco, estoy aquí. Estaba diciendo que ojalá no pase cuando Jesús le dijo a Pedro, antes de que cante el gallo me va a traicionar. Parece que los gallos te han traicionado porque no pudiste entrar de inmediato. Sí, algunas dificultades con, con las conexiones aquí. Lo que pasa es que uso mucho estos equipos para los asuntos académicos y entonces parece que algo me funcionó mal y estoy entrando por el celular y no me gusta entrar por el celular, sino directamente por la por la, por la laptop que uso para los asuntos académicos. Pero estamos aquí, gracias por tenerme, muchísimas gracias por la invitación y estamos aquí en Voz para el Cambio. Bueno, Eladio, yo te prefiero a ti, en primer lugar hablando como jurista, porque para mí esa es tu pasión. No eres un político profesional, estás más dedicado a tu trabajo de investigador jurídico. Se ha dicho, y inclusive lo comentamos una vez, que las peores desgracias para un abogado está que lo condenen en defecto, que le declaren una demanda inadmisible o que se le extinga un proceso por falta de diligencia. ¿Cómo cae en la conciencia jurídica nacional que un caso tan discutido, lo que nunca se había hecho en este país, vender un barrio con los habitantes en el terreno, además un terreno del Estado? ¿Cómo cae esta noticia de que el proceso de los tres brazos ha sido extinguido por falta de diligencia del Ministerio Público? ¿Te merece algún razonamiento eso? Siempre, claro que sí, siempre merece razonamiento. Fíjate, Juan Francisco, el derecho, ayer estaba en un debate, y justamente entonces la alusión personal, ayer estaba en un debate de Facebook con unos amigos sobre la capacitación que debe tener un abogado. En conclusión,
alguien decía que lo más importante en todo eso era la ética, y lógicamente que por eso se le hace tanto énfasis al asunto ético en la preparación de un profesional del derecho. Hay tres cosas, como tú lo dices, que deben servir de vergüenza para un abogado, y son las mismas tres que ha mencionado, aunque hay una que le vamos ahora a dar el beneficio de la duda. Vamos ahora a, qué sé yo, a tirarle un paño tibio a los abogados que de una u otra manera defectúan, pero que defectúan por falta de concluir, no por falta de comparecer, porque recordemos, y ahora me voy a una parte muy técnica, que hay dos tipos de defectos, porque hay dos tipos de comparecencia, que es la comparecencia que hace el abogado cuando le llega la demanda, cuando al cliente le llega la demanda y busca al abogado, y entonces el abogado pues inmediatamente hace una constitución de abogado, que no es más que una cartita que hace diciéndole al otro abogado que ha recibido y aceptado mandato del cliente para asumir la defensa. Esa es la primera comparecencia. No se justifica en modo alguno que a un abogado le cojan un defecto o que a un cliente le cojan un defecto por falta de comparecer. A no ser, ojo con esto, que el cliente le haya llegado la demanda y como no tiene fecha de comparecencia, la haya puesto ahí. No, como aparentemente que no saben de eso. Y entonces cuando la lleve, ya no haya tiempo de constituirse siempre va a tiempo, pero ya haya pasado la audiencia. Porque un abogado diligente inmediatamente llega a esa demanda con la situación que estoy planteando, de que ya haya pasado el plazo de la octava franca, que son 10 días, inmediatamente arranca para el tribunal para ver si han fijado audiencia. Entonces se mantiene vigilante, porque la audiencia no la fijan de un día para otro, duran como un mes para fijar audiencia. Se mantiene vigilante para cuando fijen audiencia, ir el día de la audiencia y constituirse en estrado. Ese es un defecto. El otro defecto es por falta de concluir, pero la falta de concluir, ahí es donde le vamos a pasar el paño tibio a algunos abogados, porque principalmente en la capital, pero en todos los pueblos es casi lo mismo, se ha puesto muy difícil la accesibilidad a los tribunales, o sea, la accesibilidad física. Tú llegas a la feria, por ejemplo, faltando 10 para las 9 y ya estás en problema, porque no hay un parqueo por ninguna parte, pero eso es si llega faltando ese tiempo. Pero el tránsito para tú llegar de cualquier punto de la capital a la feria es terrible. Yo tengo una solución bastante práctica, por así decirlo. Yo salgo temprano, yo me levanto cuando tengo audiencia en la feria, yo me levanto a las 5:30 de la mañana, me levanto, me desayuno como es natural, porque eso me enseñó mi papá, y arranco para allá. A veces llego a las 8:30, a veces llego a las 8, antes de que se formen los tapones. Entonces, pues, así un momentito. Mira, llegó a tiempo tal vez el seguidor más puntual que tú tienes vos para el cambio, en este caso, Jacinto Ascensión, y no quiero que tú sigas hablando sin yo notificarte eso, porque él está compartiendo el panel con nosotros. Ya, Jacinto, muy buenos días, feliz martes. Me siento desplazado contigo, con él. No, porque tú sabes que una cosa no tiene que ver con la otra. Eso es como cuando uno sin juicio, porque hay que ser sin juicio, pregunta de que ¿a quién tú quieres más? ¿De a la mujer o al muchacho? Pero por Dios, eso no se pregunta porque son formas de querer diferentes. Y no hay un Saludos, don Eladio. Qué gusto poder compartir este espacio con usted. Yo siempre he dicho, y más cuando lo veo a usted, a Juan Francisco, y el entorno de Juan Francisco, que esa frase cada vez cobra vigencia. Dice que los iguales se juntan, que los iguales se encuentran. Yo me comencé a amistad con Eladio en la misma época, tal vez en el mismo año que Alfonso, y Alfonso también en línea. Y está en línea Ana Felipe, está Fausto Uribe, Aristóteles, está María Salomé, una colaboradora de Voz para el Cambio que no se ha ido, Jenny Matos, está ahí. Sí, ¿Cuánto me alegra? El panel está lleno. Eso es porque anunciaron
Jenny, vuelva. La presencia de Eladio, escuchándolo a usted, Juan Francisco. No, pero déjame decir algo ahí. Él no ha para que no se... la pregunta que yo le hice, ¿no? Le ha sacado el cuerpo. No, estoy para allá, voy para allá. Pero algo que debo decir ahí, Juan Francisco, tú me presentaste a Alfonso Torres, por allá tempranísimo. Sí, claro, tempranísimo. Sí, porque ustedes privaban en comunista, en socialista, esa cosa. Él lo ha cambiado y dice que fue él, que fue... Lo que tú estás diciendo que yo hice, dice que es la inversa. Ah, bueno, yo sé que ustedes dos fue que me presentaron uno al otro y que eso fue por allá bien temprano en los años 90. Han sido de las buenas cosas que a uno le han pasado, porque imagínense, mantener una amistad de casi 40 años no es paja de coco. Sigo con la pregunta. Entonces, aunque te recuerdo que el hermano mayor de Alfonso, cuando yo le dije que tengo 30 y tantos años de amistad con él, me dijo, ¿y cómo tú has sobrevivido? Bueno, porque es que uno lo quiere así. Pero vamos con la pregunta. Vamos con la pregunta. Entonces, el otro caso, y es el que donde vamos a entrar, decía un abogado deja perimir un proceso. El abogado que deja perimir un proceso debe ser procesado, Juan Francisco. Debe ser procesado. No estoy, me va a decir ahora que le estoy cargando el dado al Ministerio Público. Claro, el Ministerio Público, a cualquiera que se le perima un proceso debe ser procesado, porque ahí la buena fe no se presume. En el caso penal, más si me hicieron un caso complejo, como es el caso de la venta de un pueblo. ¿A quién se le ocurre vender un pueblo? De la venta de un pueblo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero para que tú lo analices juntos, pero yo creo que el plazo hay que ampliarlo. No, hay que ampliarlo. ¿Y ampliarlo para qué? Hoy no son 4 años que tú tienes para hacer una investigación. No, porque Duarte dijo que el crimen no prescribía nunca, entonces vamos a poner un chima para adelante. Pero es que no, Juan Francisco, no, nada de eso. Lo que usted no hace en 4 años no lo va a hacer ni en 10 ni en 20. Lo que pasa es que, pero en 4 años tú haces una carrera en la universidad. En 4 años tú te haces, en 4 años tú te haces médico, tú te haces ingeniero, tú te haces abogado, tú te haces lo que tú quieres en 4 años. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué digo que debe ser procesado? Porque se ve que hay una negligencia, pero como en derecho y en todas partes la buena fe se presume siempre, no lo vamos a condenar de una vez diciendo se vendió. No es que se vendió por dinero, por Dios, que aquí todo el mediocre de una vez piensa que desde que hay una decisión lo primero que hay es cuarto por el medio. No estamos hablando de que se vendió por dinero. Se vende la gente por favores que le deben a otro o por la promesa de que más adelante, quién sabe, hoy por ti, mañana por mí. O sea, en esas situaciones se deben ver las cosas, no solo pensando en que hay un pronto pago. Entonces, si un individuo, un abogado tiene 4 años para desarrollar un proceso y no lo desarrolla, vuelvo y te reitero, debe ser procesado. ¿Para qué? Para que sea un juez que determine por qué ese abogado no desarrolló las diligencias que debió desarrollar, y si la desarrolló, ¿qué pasó? Que el caso perimió. No fueron suficientes. La otra es que te complica más, Eladio, porque es que el Ministerio Público dice la Constitución de la República que es representante de la sociedad. Y entonces, ¿qué sociedad está representando? Óyete, tú conociste bastante bien a ese magistrado que de una u otra manera, no sé por qué él hablaba conmigo, pues yo era un muchacho del campo, recién graduado, pero de repente ese señor nos veíamos y nos sentábamos a hablar largo rato, que era el magistrado Marchena Pérez, Enrique Marchena Pérez. Y él escribió, el juez de la instrucción, y él escribió en aquel momento, el Ministerio Público no existe. Y eso fue en los años 90 temprano, él escribió eso en los años 80, creo. El libro no está en el mercado, no lo veo por ninguna parte, pero él se quejaba de la poca efectividad del Ministerio Público en la persecución del delito. La persecución del delito es una de las funciones que el Ministerio Público representa a la sociedad, porque le está diciendo al desvalido, al que ha sido víctima de un crimen, miren, ustedes no tienen que tomar la justicia por su mano, porque para eso estamos nosotros aquí, para representarlo. Pero también el Ministerio Público es aquel que dice, no, ese señor que ustedes están diciendo que cometió ese hecho, no lo es porque no está en la prueba, y yo sin esa prueba no voy a abrir un proceso. O sea, ese debe ser el Ministerio Público.
en función del principio de imparcialidad del Ministerio Público. Pero aquí no existe nada de eso, Juan Francisco. Aquí lo que existe es un Ministerio Público mediático. En casos como eso, hace un aparataje en la televisión y entonces empieza a reunir, como hay un expediente por ahí que tiene 100.000 piezas. ¿Para qué se hace eso? Si para aprobar una estafa usted nada más necesita llevar el contrato, el imputado y 2 testigos para validar ese contrato viejo falsificado. O sea, ¿cuál es la intención? La intención es complicar el asunto para que el plazo pase o para que el juez diga, no, no, mira, aquí no hay elementos suficientes y dejen eso así. Aquí son muchos los casos que están perimiendo, Juan Francisco, por inercia del Ministerio Público. Yo quiero que tú sepas que aquí hay un caso de un banco de por ahí de Baní, que eso no se menciona, porque aquí los asuntos privados no se mencionan mucho. Un caso de por ahí de Baní, que hasta unos presos cayeron por allá, por el extranjero, por Colombia o por Venezuela, y una cosa, un escándalo grandísimo. Y ese caso tiene que estar casi perimido también por inercia del Ministerio Público. Bueno, ¿contesté la pregunta? Bueno, sí. ¿O no? Dime que tengo más. Lo que pasa es que como el tiempo de televisión es tan corto, entonces por eso te pregunto, ¿quiere más? Coge 3 minutos más para irnos entonces a la pausa. Bien, el otro caso es que a un abogado le declaren una demanda inadmisible. Ni papá Dios le porque cae obviamente bien. Que el abogado es una persona ducha, se presume, ¿verdad? Ducha, y por lo menos elevar una instancia, que es el primer paso de todo proceso, debe saberla hacer. Entonces, es muy fácil para mí que Juan Francisco me traiga un proceso contra Alfonso Torres, porque Alfonso Torres no le trajo el café, y entonces yo, sabiendo que es una materia de juzgado de paz, agarre y lo lleve por ante el Tribunal Penal, para que el Tribunal Penal entonces diga allí, no, que a eso no viene, esto no sirve, y declaren inadmisible el proceso. Eso es tan fácil como eso, pero esas son acciones que más que entender la buena fe o que quererla justificar por la buena fe, deben ser investigadas, porque detrás de eso puede haber una negligencia provocada. ¿Qué es una negligencia provocada? Trayendo eso quizás como nuevo al lenguaje jurídico. O que me haga el loco. ¿Para qué? Para que el juez entonces tenga que declarar inadmisible el asunto. Como tú sabiendo que un proceso tiene ribetes, o tú lo puedes llevar por un tribunal penal, agarre y lo lleve como un recurso de amparo, sabiendo tú que el juez lo va a declarar inadmisible porque hay otra vía más idónea. Entonces, esos son asuntos que deben ser analizados, porque puede ser que el abogado o esté sangrando a su propio cliente o esté ganando tiempo, quién sabe para qué cosa, y eso no puede ser así. O sea, eso debe ser investigado. Bueno, vamos a ir a la segunda pausa, Eladio. Si tú quieres, te voy a hacer la propuesta de que al regreso hablemos de que en el caso donde está implicado el doctorcito, uno de los imputados ha dicho que el doctor Nastra le ofreció $1 millón de pesos, Luis Brito, para que él se incrimine. Entonces, yo quiero que al regreso tú digas si eso se comprueba, el doctor Nastra penalmente puede ser perseguido. Vámonos a la pausa y elabora tu concepto para que te explayes como tú sabes. El juez que tú dices que se sentaba a hablar contigo, no era que él estaba perdido, es que tú eres muelú y tú lo convenciste para que se guste contigo. Vámonos a la pausa.